¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este foro de la industria. Esperemos que en los próximos minutos, gente que está comiendo, pues se pueda acercar aquí a esta sala para compartir con nosotros unos minutos. Cuando Vifor me ofreció participar como moderador de este simposio, pues no me quedó más remedio que decir que sí. Y les digo que no me quedó más remedio porque la relación que Vifor tiene con la Sociedad Española de Nefrología es de tal magnitud que cualquier cosa que nos pidan, yo creo que tenemos que asumir que tenemos que estar. Siempre digo que proporcionalmente Vifor es la empresa que más contribuye al crecimiento de la SEN y por eso tengo que dar las gracias a todas las personas que trabajan en Vifor. Pero definitivamente no hemos venido aquí a hablar de Vifor. Hemos venido a hablar del paciente con enfermedad renal crónica, el paciente que está en diálisis. Si ponéis la presentación, por favor. Pensábamos empezar esta presentación con una canción de Maná que se llama De los pies a la cabeza. Este es el origen de todo. Es el origen de todo porque este es el 11º Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y por eso nos parecía que aportar música de un grupo latinoamericano podía ser de utilidad y además porque el nefrólogo es el médico que se dedica a la atención de los pies a la cabeza de las personas que tienen enfermedad renal crónica. Por eso nada más oportuno que poder hacerlo en este foro. Para este viaje de la presentación de cómo abordar los problemas de los pacientes con enfermedad renal crónica, me acompañan dos grandes amigos. La verdad que compartir con ellos este rato, la preparación, pues solo es motivo de satisfacción. Ellos son la doctora Itziar Castaño, del Hospital Universitario de Navarra, y él es Vicente Esteva, del Consorci Sanitari de Terrassa. Muchas gracias a los dos por haber aceptado este reto. Un reto que además nos gustaría que fuese pues, muy fluido. Vamos a evitar las charlas magistrales, sino lo que vamos a hacer es un diálogo, porque probablemente así sea todo mucho más cercano y para esta hora post-pandrial nos ayude un poquito más. Vamos a ver si con el mando yo puedo pasar. Aquí, estos son los conflictos de intereses de los ponentes y para guiarnos un poco vamos a aprovechar un caso clínico que quizá le suene. Es un varón de 68 años, antecedentes de factores de riesgo cardiovascular, los habituales, la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia. La enfermedad renal crónica se atribuyó a la diabetes y debido al progresivo deterioro de la función renal y explicadas las modalidades de tratamiento renal sustitutivo, el paciente escoge hacer diálisis peritoneal. Debido a que se trata de un paciente de alto riesgo cardiovascular y que había tenido distintos episodios de dolor torácico, se realiza un ecocardiograma que detecta disfunción diastólica, aurícula izquierda dilatada, esclerosis mitroaórtica, sin repercusión funcional por lo menos de momento, e inició tratamiento con beta-bloqueantes y nitratos tópicos. Finalmente se desestimó la entrada en lista de espera para el trasplante renal debido a muchísimas calcificaciones en aorta, en las ilíacas que desaconsejaban el trasplante. Desaconsejado el trasplante no quedó más remedio que seguir en diálisis. Y en diálisis, que aunque él había escogido diálisis peritoneal, finalmente por un episodio de insuficiencia respiratoria aguda, intubación orotraqueal, tuvo que empezar en programa de hemodiálisis. Posteriormente tuvo un ingreso por isquemia en ambas piernas, tuvo más problemas cardiológicos, más patología coronaria. Progresivamente fue aumentando los fármacos que recibía y finalmente fue recuperándose de todo ello. El paciente siguió en hemodiálisis y fue transferido a un centro extrahospitalario. Hablemos de este paciente, no sé si a usted le suena, Itzi. ¿A ti te suena este paciente? ¿Tú crees que es algo que tienes con frecuencia en tu unidad de diálisis? Buenas tardes a todos y agradecer las palabras de Emilia y la invitación de Vifor a participar en esta mesa. Yo creo que todos, más o menos, conforme nos iban contando Emilia el caso, íbamos pensando en alguno de nuestros pacientes. ¿Y por qué ocurre esto? Porque sabemos que la principal causa de enfermedad renal crónica en nuestro medio es la enfermedad renal diabética y cuando valoramos en pacientes incidentes cuál es su causa de enfermedad renal,
tratamiento renal sustitutivo, vemos como la principal causa es la enfermedad renal diabética en el 22% de los pacientes. Y además, cuando vemos la evolución de prevalencia por grupos de edad, vemos que el mayor peso del grupo de edad corresponde a los pacientes en torno a 65 y 74 años, con lo cual un varón de 68 años, cuya causa de enfermedad renal es la diabetes, yo creo que representa mucho el prototipo de pacientes que tenemos en nuestras unidades. Pero es que sabemos que la hemodiálisis es la segunda modalidad de tratamiento renal sustitutivo, pero es la primera en cuanto a la mortalidad. Y vemos que se mantiene una mortalidad en torno al 13,5%. Pero además de esta elevada mortalidad, nuestros pacientes tienen complicaciones. Y una de esas complicaciones es la hiperpotasemia. Cuando valoramos la epidemiología de la hiperpotasemia, vamos a los datos de los registros y vemos que, por ejemplo, los participantes del estudio DOPS encontraron una tasa de hiperpotasemia considerada como potasio mayor de 6 en el 8% de los pacientes. Cuando se analizaron los datos procedentes de 14 centros de hemodiálisis en Francia, vemos cómo la prevalencia va cambiando en función de las cifras de potasio que se consideren como hiperpotasemia. Si queremos presentar datos de lo que ocurre en España, vemos cómo también esa prevalencia de hiperpotasemia va cambiando en función del estadio de enfermedad renal y de lo que se considere hiperpotasemia. De tal manera que en la población de pacientes en hemodiálisis vemos una prevalencia global de potasios por encima de 6,5 en torno al 16%, con lo cual es una elevadísima prevalencia de esta complicación. Y ahora queríamos saber qué opinan ustedes, porque esta sesión va a tratar también de ser interactiva y para eso, si les apetece, vamos a realizar una pregunta que lo que quiere conocer es, para ustedes, a la hora de tratar la hiperpotasemia, ¿qué elemento consideran el más esencial? ¿Por cuál apostarían en primer lugar? Hacen una foto al código QR y vamos a ir votando. ¿Está operativo ya la votación? Vale. Pues vamos a ver, porque seguramente tengamos varias opciones, ¿no, Itzi? Sí. Tengamos varias opciones de cómo afrontar este elevado riesgo de hiperpotasemia en los pacientes que están en hemodiálisis. Es verdad que esto nos acompaña a lo largo de toda la enfermedad renal crónica, pero es especial relevante, ¿no?, a los pacientes que tienen enfermedad renal más avanzada y los que están en hemodiálisis. Aprovecho para decir, mientras votan, mi cuñita de que en diálisis peritoneal tenemos menos riesgo de hiperpotasemia, ¿no? Pero el problema es que la mayor prevalencia de los pacientes está en hemodiálisis en el centro, con lo cual... Muy bien, pues a ver si nos ponen los resultados y a partir de ahí pues podemos seguir. ¿Sí? ¿Están en ello para darnos los votos? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Qué le damos? ¿Cuántos segundos le damos? Aparecerá el tiempo. Pues de los pies a la cabeza y vamos viendo. ¿Cuántos votos? Nada, les damos 10 segundos así para que tengan la posibilidad de votar y seguimos adelante. Por lo tanto, la audiencia piensa que a la hora de tratar la hiperpotasemia, el elemento esencial es... Teníamos estas 5 opciones: la dieta, el poliestireno sulfato cálcico, evitar fármacos que puedan aumentar el potasio, utilizar un líquido de diálisis bajo en potasio o los nuevos intercambiadores de potasio. ¿Vamos? La cuenta atrás se puede hacer un poco larga. Ya estamos acabando. Y, bueno, pues 3 de cada 4 han votado que serían los nuevos intercambiadores de potasio. Ha habido votos también para evitar fármacos que puedan aumentar el potasio y también para utilizar un líquido de diálisis bajo en potasio y también para la dieta. Parece que el resincalcio no es una opción para ninguno de ustedes. Alguno ha votado a
a favor de hacer una dieta restrictiva en frutas y verduras. Y esto es algo que hemos hecho en los últimos 25 años, ¿no? Por esto es de que yo recuerde desde que era residente, seguramente de antes. Y si tú que eres extremadamente joven, ¿cómo ves este papel de la dieta? Gracias por el piropo, sobre todo desde que este año me han invitado a la Hobson, me considero efectivamente extremadamente joven. Pues la verdad es que el tema de la dieta es un tema que a mí me parece complicado porque a veces nos quedamos en simplemente ese ámbito restrictivo. Y lo que os quería transmitir es un poco esa evolución, esos cambios de pensamiento que han ocurrido con respecto a la nutrición de nuestros pacientes. En primer lugar, os quería presentar este update de las guías Kadoki. Cuando hablan del tema del potasio, lo que nos recuerdan es que no encontramos ensayos clínicos que nos informen de cómo la dieta puede modificar esa concentración de potasio sérico en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y que sobre todo tenemos que tener en cuenta que hay otros factores que pueden influenciar en estos niveles de potasio. Y esos factores, como veis en la diapositiva, son tanto la función renal, el estado de hidratación, el equilibrio ácido-base, el control glucémico, la función adrenal, el estado catabólico y, sobre todo, nos llaman la atención sobre que todos estos factores deben ser considerados cuando planteamos una estrategia de tratamiento de nuestros pacientes. Cuando pasan a hablar de cómo llevar a cabo estas consideraciones, lo que nos recomiendan es que, como clínicos, deberíamos estar acompañados de un dietista experto en enfermedad renal. ¿Para qué? Para que se recomienden esas frutas y vegetales y otros alimentos que tengan bajo contenido en potasio, pero tengan altos niveles de fibra y de otros micronutrientes. Y que tengamos a nuestra disposición tablas de composición de los distintos alimentos. Otro paso importante es darnos cuenta de si, como hemos dicho, no hay ensayos que nos valoren cómo afecta la dieta a nuestro potasio sérico. Este artículo publicado en el año 2021 lo que evaluaba era justamente eso, cómo la ingesta de potasio se podía relacionar con todas las causas de mortalidad de los pacientes tratados en hemodiálisis. Se participaron más de 8.000 pacientes en hemodiálisis tanto en Europa como en Sudamérica y se obtuvieron pacientes de un ensayo previo y se valoraron tanto las causas de muerte como de hospitalización y se valoraron cuál era su ingesta basal de potasio. Para valorar esas causas de mortalidad global, mortalidad cardiovascular y eventos mortales de origen no cardiovascular, se ajustaron por todas las variables que veis representadas en esa figura, tanto edad, sexo, índice de masa corporal, actividad física, índices de comorbilidad, antecedentes de enfermedad cardíaca, diabetes, cáncer, factores relacionados con la prescripción de la hemodiálisis y los fármacos que mantienen esos pacientes, llamando la especial atención sobre los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En esta figura podéis ver representada cómo la ingesta media de potasio era en torno a 2,5 gramos al día y lo que se valora es la mortalidad. Es un estudio de seguimiento a 4 años y se ve en esta figura como la ingesta diaria de potasio no se asocia con hiperpotasemia ni con muerte en los pacientes tratados con hemodiálisis. Posteriormente, en el año 2022, se publicó en el AJKD este Core Curriculum de Nutrición, donde nos recuerda que efectivamente las frutas, las verduras, las legumbres y los frutos secos tienen cantidad de potasio, pero sobre todo tienen altos niveles de fibra y otros micronutrientes que tienen efectos beneficiosos. De tal manera que nos animan a evitar esa restricción automática que hemos mantenido hasta ahora y de la que antes nos hablaba Emilio, y considerar cuál es la situación de nuestros pacientes. ¿Y por qué es importante no ser tan restrictivos? Porque estas frutas y vegetales contienen alcalinos naturales que nos pueden ayudar a disminuir esas complicaciones asociadas a la enfermedad renal, como es la acidosis sistémica, que produce daño tanto a nivel óseo, a nivel muscular y que, muy importante, puede ayudar a disminuir la función renal residual de nuestros pacientes. Lo último que os quería comentar son las guías KDIGO de enfermedad renal crónica publicadas muy recientemente, que cuando hablan de los aspectos de nutrición nos hablan del porcentaje de absorción que tienen los distintos nutrientes en cuanto al potasio. De tal manera que cuando hablamos de frutas y de verduras, su tasa de absorción es en torno al 50-60%. Es decir, tiene muy baja absorción, tiene ese efecto alcalinizante que veíamos antes y con el contenido de hidratos de carbono facilita que ese potasio entre dentro de las células, minimizando de esta manera el impacto que pueden tener sobre el potasio sérico.
Posteriormente, también se habla de los alimentos de origen animal, en los que la tasa de absorción es mayor, en torno a un 70-90%, que tiene un efecto neto ácido y que pueden aumentar ese potasio sérico. Y por último, que a mí me llamó mucho la atención, en los alimentos procesados lo que hay es una alta cantidad de sales de potasio que tiene una absorción del 90%, con lo cual yo creo que esto nos abre un nuevo paradigma a la hora de no ser tan restrictivos con estas argumentaciones que he intentado transmitiros. Yo creo que las guías actuales indican que por lo menos que podemos ser un poquito más liberales que lo que éramos. Y además tú, aparte del argumento que haces para hablar de esto, a mí me gusta siempre traer una frase que dice Dani Gallego, el presidente de la Federación Nacional Alcer, donde dice que es muy difícil, muy complicado ser enfermo renal en España, porque en España todo lo celebramos comiendo. Y un paciente que tenga que hacer estas restricciones le implica a él y le implica a su familia, con lo cual esto, en términos de calidad de vida, más allá del soporte científico, yo creo que es otro elemento a tener en cuenta. Con respecto a esa calidad de vida, justamente a las consideraciones que hablan las guías es justamente darnos cuenta de que tenemos que tener no solamente esas recomendaciones de dieta, sino también tener en cuenta fármacos y considerar lo que acababas de decir, ¿no? Considerar esa calidad de vida y las comorbilidades que tienen nuestros pacientes. Y que fundamentalmente esos pacientes puedan tener esos eventos familiares, esa calidad de vida basada en su vida personal. Simplemente lo que tenemos que hacer muy probablemente es limitar esos alimentos que tienen esa grandísima cantidad de un potasio que se absorbe. Muy bien. Y sigamos avanzando. Otra de las respuestas que ha dado la audiencia y que cualquiera hemos tomado alguna vez es reducir la concentración de potasio en la solución de diálisis, ¿no? Realmente, si genero un gradiente de concentración mayor, ¿voy a ser capaz de manejar mejor el potasio o no? Bueno, eso yo creo que es una gran tentación, ¿no? Sobre todo que a veces en los que nos dedicamos a hemodiálisis podemos tener la tentación de cargar las cintas sobre nuestros pacientes. Es decir, si yo te dializo con un potasio bajo, que tú vengas con un potasio alto es algo que corresponde a lo que el paciente ha hecho en el periodo interdiálisis. Pero veremos que los estudios no dicen exactamente eso. Evidentemente, cuando un paciente está en un programa de hemodiálisis en el hospital, viven estos valles y montañas, ¿no? Tiene ese periodo interdiálisis, sobre todo ese periodo interdiálisis largo, en que esa acumulación de líquido y también de potasio lo que va a hacer es aumentar toda su mortalidad, con lo cual ese periodo interdiálisis largo juega en nuestra contra, cosa que no ocurre en las terapias domiciliarias. Pero ya desde el año 2015, es un artículo publicado entonces, lo que se intenta evaluar es la probabilidad de muerte súbita cuando se utiliza un líquido de diálisis menor de 2 o un líquido de diálisis mayor igual a 2. Como habéis representado en esta figura, la mayor mortalidad está asociada cuando se utiliza un líquido de diálisis más bajo en potasio, pero es muy llamativo que lo que se asocia a una menor mortalidad es que el paciente mantenga un potasio sérico en torno a 5. Si nuestro paciente tiene potasios por encima de 6,5, esa diferencia de mortalidad en función del líquido de diálisis desaparece, con lo cual es la primera vez que deberíamos tener en nuestra cabeza que lo importante es que nuestro paciente mantenga un potasio normal en el periodo interdiálisis. Sabemos que los datos procedentes del estudio DOPS, donde se analizaron más de 50.000 pacientes, nos vuelven a hablar de esta idea, de que esa concentración de potasio en el líquido de diálisis no afecta a ese potasio prediálisis. Lo que tenemos que hacer es vigilar ese periodo, siendo muy conscientes que la mínima mortalidad se obtiene con niveles de potasio prediálisis entre 4,6 y 5,3. Con lo cual, yo quería lanzar una reflexión a la sala, ¿no? ¿Cuántos de nuestros pacientes se mantienen en estos niveles? Y muchas veces seguimos muy preocupados por la composición de nuestro líquido de diálisis en vez de cuidar ese periodo interdiálisis. Sabemos lo que decía Emilio, ¿no? Que esos gradientes son negativos para nuestros pacientes, sabemos que son arritmogénicos, pero este año se ha publicado qué efecto pueden tener sobre la mortalidad. 2.000 pacientes, una mediana de seguimiento de 72 meses, donde se evalúan distintos gradientes de potasio, como veis representados. Un gradiente menor de 1,2, un gradiente entre la sangre y el líquido de diálisis entre 1,2 y 1,8 o un gradiente mayor de 1,8. Y podéis ver representada en esta figura que la menor mortalidad corresponde a aquellos pacientes en los que su concentración plasmática de potasio y el líquido de diálisis tiene un gradiente entre 1,8 y 2.
Los mismos autores lo que se dedicaron también fue a evaluar qué relación tenía, aparte de ese gradiente con respecto al líquido de diálisis, qué relación había entre la mortalidad y su potasio prediálisis. Vemos, como veíamos antes, que el gradiente medio entre 1,2 y 1,8 se asocia a una mayor supervivencia y también los niveles de potasio en torno a 5,5 en ese periodo interdiálisis. Pues parece que igual no es una gran opción, ¿no? Bajar No parece. del todo el líquido de diálisis para manejar esto. Pues tendremos que seguir buscando qué opciones para evitar que alguien fallezca de hiperpotasemia, uno de nuestros pacientes, ¿no? Y otra de las opciones que ha votado la gente es que, dado que tenemos fármacos que habitualmente utilizamos y que suben la concentración de potasio, pues igual si los quitamos, quizás si reducimos la dosis. ¿Esto tiene algún impacto en los pacientes? ¿Qué hacemos con todos estos fármacos de pacientes generalmente con insuficiencia cardíaca, con enfermedad renal crónica y en este caso en hemodiálisis? ¿Qué hacemos, Itzi? Pues volviendo a la primera pregunta que lanzaba sobre si este paciente representa la población que tenemos en diálisis, es un paciente relativamente joven, 68 años, es un paciente diabético y con una carga cardiovascular. Si vamos a los datos que obtenemos de las guías de la insuficiencia cardíaca en la enfermedad renal crónica, vemos que los pacientes en diálisis, en hemodiálisis, son aquellos que tienen mayor probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y esto es algo que no podemos perder de vista. Y que el 50% de las causas de mortalidad de nuestros pacientes en hemodiálisis es cardiovascular. Por lo cual yo me gustaría transmitiros esta idea en nuestras cabezas, ¿no? Debemos de ver a nuestros pacientes en hemodiálisis como pacientes con un grado más o menos evidente de insuficiencia cardíaca que tendremos que aprender a valorar y tratar. Cuando vamos a la parte del tratamiento de esas mismas guías, vemos una vez más que el pilar de ese tratamiento es el mantenimiento de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, incluidos también los ARNI, los beta-bloqueantes y los antagonistas de los mineralocorticoides. También esas guías nos animan a evitar esos episodios de lesión renal aguda. Esa lesión renal aguda en el mundo de la hemodiálisis se traduce en mantener la función renal residual que tienen nuestros pacientes, algo que quizá los que nos dedicamos a la hemodiálisis en centro hemos perdido un poco de vista y hemos dejado solamente en manos de aquellos que se dedican a la diálisis peritoneal. Con lo cual, otra idea que os quería transmitir es, por favor, cuidemos ese periodo de interdiálisis porque ahí es donde nuestros pacientes se juegan casi todo. Bueno, pues, ¿y cómo lo podemos hacer? Porque si dejamos todo igual, ¿cómo podemos manejar todo ese efecto cardioprotector de los pacientes? O si tenemos que optar por algo, ¿por qué optamos? Vale, pues vamos a empezar a resumir lo que hemos hablado, ¿vale? Nuestros pacientes en hemodiálisis viven con esos valles y montañas y, como os decía antes, yo os quiero animar a utilizar ese tiempo de ese periodo de interdiálisis como un tiempo de educación y de cuidado de nuestra asistencia. Pero nuestros pacientes nunca deberían pagar el precio de dejar esos fármacos cardioprotectores porque son pacientes con insuficiencia cardíaca. De tal manera que quizá, volviendo al tema de la dieta del que hablábamos antes, deberíamos intentar evitar esos alimentos procesados que tienen una gran cantidad de absorción de ese potasio, evitar gradientes de potasio por debajo de 1,2 o mayores de 1,8, con lo cual líquido de diálisis con una concentración por lo menos mayor o igual a 2. ¿Y nuestro objetivo cuál debe ser? Que nuestro paciente acuda a la sesión de diálisis con un potasio entre 4,5 y 5,5, pero nunca pagando el precio de dejar esos fármacos cardioprotectores. Con lo cual, ¿qué es lo que necesitamos? Fármacos eficaces en el control del potasio, para lo cual tenemos Patiromer y ciclosilicato de circonio y sodio. Bueno, nos lo estás dejando bastante claro y encima estás en sintonía con que 3 de cada 4 personas de la audiencia les parecía que la mejor manera de manejar todo esto es con el uso de los intercambiadores intestinales de potasio, que no tiene mérito porque estamos en un simposio de Vifor y porque Vifor pues, puede tener un producto. Es verdad que en los últimos años han salido 2 productos que compiten habitualmente, ¿no? La verdad es que, ¿para qué nos vamos a engañar? Los 2 productos son de utilidad a la hora de manejar el potasio, ¿no? No podríamos decir otra cosa. Pero quizá pueda haber alguna diferencia que para un perfil de paciente con enfermedad renal crónica avanzada y en diálisis nos puede chirriar un poco o no. A ver qué opinas tú. Recientemente he leído publicado que en un artículo se vio que el uso de sodio para manejar el potasio puede tener alguna consecuencia en personas que a veces no tienen función renal residual, que no manejan bien el volumen porque tienen insuficiencia cardíaca. No sé si te habrás leído ese artículo y si tienes alguna opinión al respecto.
En hemodiálisis, una de las preocupaciones que hemos tenido siempre es cómo manejar ese sodio del líquido de diálisis, con lo cual el utilizar un fármaco que dentro de su composición tenga sodio, pues siempre nos ha chirriado un poco, pero no teníamos una evidencia que nos sustentara en esta opinión. Y el artículo que comentaba Emilio es este que tenéis aquí. Lo que se analizó es una población de pacientes en hemodiálisis por encima de 18 años que mantenían tratamiento bien con patiromer o bien con ciclosilicato de sodio circonio y se emparejaron 1 o 2. La edad media de los pacientes era de 66 años y alrededor del 50% tenían antecedentes de enfermedad renal crónica, estadios 3 y 5, y el 34% de ellos tenía antecedentes de insuficiencia cardíaca, con lo cual sí que vemos representada la población de pacientes que tratamos de manera habitual. Y en esta tabla veis representado como tanto para todas las causas de hospitalización como para muerte, como para edema severo, el ciclosilicato de sodio circonio tiene mayor riesgo de desarrollar tanto todas las causas que hemos visto, hospitalización, edema y muerte. Pero esto ocurre tanto en pacientes que tienen historia previa de insuficiencia cardíaca como en aquellos pacientes que debutan posteriormente con insuficiencia cardíaca, con lo cual eso es un dato que nos puede ayudar a decidir en qué pacientes son de mejor perfil para determinados fármacos. Bueno, pues yo creo que por lo menos nos tiene que servir de reflexión, ¿no? Que quizá pues hay un perfil de personas que igual no sería tan perjudicial el sodio, pero igual hay otro perfil que sí que nos puede molestar un poco. Pues realmente con este abordaje multidisciplinar del manejo del potasio, pero que yo creo que es importante, ¿no? Y estarás de acuerdo conmigo, que todo suma y hagamos toda esta suma de factores que nos has ido comentando a lo largo de tu presentación. Y como lo has hecho también, pues resulta que el paciente pues sigue en diálisis, que al final es lo que tenemos que hacer, dar calidad de vida y dar una vida duradera, con calidad de vida, a nuestros pacientes. Y entonces el paciente pues ha seguido con nosotros. A pesar de que quería diálisis peritoneal, finalmente, y por todos los acontecimientos que habían ocurrido, pues acabó en el programa de hemodiálisis periódica, utilizaba un catéter central porque las fístulas que se habían hecho estaban trombosadas, y fruto de pues, muchos años de enfermedad renal crónica, de llevar ya un tiempo en diálisis, pues desarrolló una de las complicaciones que son frecuentes en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, y es la presencia de un picor, de un prurito incoercible, ¿no? Este prurito es algo que está cada vez más presente entre nosotros. Podemos buscarle muchos orígenes, desde problemas en los análisis, calidad de diálisis. Este señor, este paciente nuestro, pues realmente no estaba mal dializado, se dializaba online, las alteraciones del metabolismo óseo-mineral estaban relativamente bien controladas, no tenía hipercalcemia, no tenía hiperfosforemia, y sin embargo nuestro paciente estaba con un picor que no había manera de avanzar con él. Vicens, si un paciente tuyo está así, tú estás preocupado, voy a preguntarte más. ¿Le preguntas a los pacientes si tienen picor? Bueno, pues realmente no sé si los nefrólogos como tal estamos preocupados por el prurito como tal. Sí que es cierto que en épocas más anteriores, pues sí que era una preocupación más grave, ¿no? Con todo el tema de, sobre todo las alteraciones del metabolismo óseo-mineral, era un problema, ahora una sintomatología tan evidente que nos llegó a preocupar. Posteriormente a esto, pensábamos que con las paratiroidectomías, con el mejor manejo de este metabolismo y con las nuevas técnicas de diálisis, parecía que este problema iba disminuyendo y que tal vez tenía un peso que nos permitía no tener tanta preocupación, pero realmente yo no sé si estamos preocupados o no, y si no lo estamos deberíamos de estarlo. Realmente lo que está es, entre otras cosas, infradiagnosticado. De hecho, podríamos preguntar a la sala si alguien sabe cuál es la prevalencia de prurito en sus unidades y probablemente no tendríamos datos en este sentido. En cambio, le podríamos preguntar el porcentaje de pacientes que llevan un calcio con 2,5 o con 3 o con 3,5 o fístulas, etcétera, y serían capaces de respondernos. Pero esto no nos pasa a nosotros. Esto nos pasa en general a... Perdón, estoy tirando atrás. Esto nos pasa en general, ya no a los que estamos en el día a día, sino a los propios
gerentes o directores de los centros de diálisis. Este dato es significativo. Hicieron una pregunta para preguntarles a los directores de estos centros que cuál era la prevalencia de prurito en su centro. Pues incluso todos ellos comentaron que la incidencia y la prevalencia del prurito en sus unidades era mucho menor de la que realmente tenían. Los que tenían una incidencia del menos del 5%, obviamente acertaron, pero incluso aquellos que tenían una incidencia entre un 5 y un 20% contestaron que esta incidencia era mucho menor. De hecho, nosotros hemos participado, al igual que otros centros, en un estudio europeo que se han incluido casi 1.500 pacientes y que se presentó en el europeo de este año, que nos quedaríamos sorprendidos porque prácticamente un 50% de los pacientes, es decir, uno sí, uno no, tiene prurito. De hecho, si miramos un poco más con profundidad, el prurito moderado o severo, es decir, el que escuece, el que duele, el importante, sería un 30%. Un 30% pues no está nada mal para ser un tema que no nos tengamos que preocupar, ¿no? Pero podrás decir, bueno, claro, es que esto pasa en Europa. Bueno, de Europa nada. Nosotros participamos, igual que tú, Emilio, te sonará esto, ¿no?, de la Semana del Prurito, en el que estos datos no eran muy diferentes a la población europea. En España tenemos un 51% de prurito y un prurito moderado o severo en torno al 27%. ¿Y por qué nos tenemos que preocupar? Nos tenemos que preocupar porque esto tiene implicaciones directas en la práctica clínica. Calidad de vida, riesgo de calidad del sueño, aumento de los gastos sanitarios. Existe evidencia y existen asociaciones en que los pacientes con prurito a más intensidad, más complicaciones, tienen más incidencia de hospitalización por todas las causas, causa cardiovascular, infección, problemas cutáneos y trastornos o alteraciones neurológicas. Pero lo más importante es que estamos hablando de mortalidad. Si miramos esta gráfica, nos está diciendo que pruritos entre 4 y 6 tienen la misma mortalidad, pero si esta cantidad de prurito o esta intensidad de prurito es superior a 7, te mueres. Entonces, si no nos preocupamos, pues este es un mensaje que yo pienso que nos tendríamos que preocupar bastante más. A mí me has convencido, la verdad que estoy plenamente de acuerdo contigo en la importancia también, en la prevalencia, que de forma sorprendente el estudio español, el estudio DOPS, el estudio Census y el estudio francés, todos encuentran la misma prevalencia en cada una de las formas, en cada uno de los estadios de picor. Todos encontramos la misma prevalencia, con lo cual, al final, igual nos lo tenemos que creer que es así, ¿no? Porque es tan homogéneo a lo largo de toda Europa que probablemente los datos sean así. Y hemos encontrado gente con prurito. Es verdad que yo creo que activamente no hemos ido mucho a preguntar a los pacientes si les picaba, pero ellos a veces han comunicado a las enfermeras o a sus médicos que sí que tenían picor. Y en esos casos, ¿tú tienes información de qué hacemos aquí en España? ¿Hacemos algo? La primera pregunta y luego, ¿qué hacemos? Pues bueno, pues si tienes la posibilidad de que es un prurito que te va afectando en el pase de visita diario, lo primero que intentas hacer es cambiarlo de turno, pero si no, después pues ya ahondas un poco más, ¿no? Y realmente es difícil porque ¿cómo tratamos el prurito? Pues... ¿O quieres que preguntemos? Bueno, pregunta, yo sé la respuesta, lo tratamos como podemos, pero bueno, pregunta a ver qué opina la gente, sí que estaría bien. Pues vamos a pasar a la segunda pregunta para que todos ustedes puedan votar. Entonces tenemos estas 4 opciones. Pues no hago caso, ni pregunto, ni si me lo cuenta, pues bueno, que se refresca ahí un poquito. No tengo ni idea, que también puede ser. No me dé tiempo, hago lo que puedo. Y la última no me acuerdo cuál era. A ver si la podemos poner otra vez. Esto de las votaciones siempre trae alguna complicación, ¿no? Iba toda la charla muy bien, pero... Es la emoción de la votación la que se mantiene. A ver si somos capaces a ponerla y si no, pues seguimos avanzando con la presentación. ¿No? Si no, seguimos, ¿eh? A
Aquí está la encuesta otra vez. Bueno, este es el de la hiperpotasemia de antes. Y debemos de pasar. Siguiente, por favor. A ver si llegamos a esta pregunta. Aquí ahora. Nos quedaba cambiar de turno al paciente. La verdad es que las opciones que damos tampoco que sean muy brillantes, Vicente. No sé. A ver, qué pena. Es que no sé ni cómo seguir esta presentación, a partir de aquí, con los resultados. Yo creo que la respuesta esta es. A veces las ponemos para que respondan lo que uno quiere, ¿no? Con lo que podemos, pero bueno. Bueno, la gente lo trata como puede, ¿no? Como puede, ¿Y tú, efectivamente. Vicente? ¿Tú qué puedes hacer? Que tú Pues, formas parte del grupo de prurito ya. de la nefrología española. ¿Tú qué puedes hacer? Pues mira, la verdad es que estuvo bien entrar en este grupo, porque si no, lo trataría como lo ha tratado todo el mundo. ¿Cómo que lo trata la gente? Pues aparte con lo que puede, fundamentalmente con antihistamínicos. Esto es lo que hacemos normalmente, antihistamínicos en diálisis, en casa, orales, algunos sinocorticoides, gabapentina. Y esto son tratamientos que en el fondo no dejan de ser un buen tratamiento, porque lo que estamos dando no está actuando directamente sobre uno de los mecanismos implicados en el tratamiento del prurito. Lo único que conseguimos es sedar al paciente. Tiene un efecto sedante, no un efecto antipruriginoso como tal. De hecho, esto es lo que pasa. Hicieron una encuesta en la que tú participaste también, Emilio, yo también, en el que los nefrólogos españoles, en esta encuesta, el medicamento de primera línea eran los antihistamínicos. O sea, seguimos igual que hace 1000 años, ¿no? Después, bueno, por las cremas hidratantes, esto sí, modificar la pauta de diálisis, esto menos, pero incluso los antihistamínicos, como segunda línea, también continuaban siendo lo más frecuente. Pero esto puede cambiar, porque la visión clásica, esto ya se ha visto en algunos estudios, ¿no?, que no existe clara relación o asociación entre las alteraciones del metabolismo seminal, y esta nueva teoría tiene bastante interés. Y básicamente se basa en una desregulación de los receptores opioides que tenemos en el organismo. Básicamente, esta desproporción, sobre todo una disminución de los receptores kappa, que son protectores de la presencia del prurito, junto con un aumento de los receptores mu, que favorecen la presencia del prurito, se han visto expresados en la superficie dérmica de estos pacientes. En este sentido, se desarrolló una molécula, en este caso difenicefalina, lo he dicho bien, sí, a la primera. que es un tratamiento, es un agonista periférico de los receptores kappa, con resultados muy prometedores. De hecho, en los estudios pivotales, veis como en la parte de la izquierda, desde las primeras semanas que empiezas a dar prurito, comparado con placebo en una cohorte de pacientes bastante significativa, ya empezábamos a ver disminución de la intensidad del prurito estimado por unas escalas homologadas y escalas que miden la intensidad como escalas que miden tanto la calidad de vida relacionada con el prurito. Pero lo más interesante para mí de este estudio es que esta disminución significativa, que se consideraba significativa, cuando había una disminución de 3 puntos, era independientemente, como vemos aquí en la parte de la derecha, de si tomabas o no medicación antipruriginosa. Y todo esto conllevaba, obviamente, pues una disminución una mejoría, en la calidad de vida. De hecho, esto fue también que se hizo el segundo estudio, o se hizo una ampliación de este estudio, porque había un grupo placebo y otro con difenicefalina, y se abrió el estudio. Y cuando se abrió el estudio, tanto los pacientes con placebo, que habían recibido placebo, como los de difenicefalina, persistió esta mejoría en la sintomatología pruriginosa. Pues claro, esto fue a 1 año, ¿no?, de tratamiento. Y como todos los medicamentos, pues te tienes que preguntar, bueno, ¿y esto qué le soporta o qué le comporta al paciente? ¿Qué efectos secundarios puede tener, ¿no? Siempre que estamos tocando agonistas, receptores y todo esto, pues realmente las únicas cosas que tenemos que tener en cuenta son las diarreas, los trastornos gastrointestinales, diarreas, un poquitín de mareos, una cierta tendencia a la hiperpotasemia o algún problema sobre todo vertiginoso, pero con muy poca relevancia. Lo bueno de difenicefalina es que es un receptor periférico. Entonces, todos los problemas que conlleva el atravesar la barrera hematoencefálica, pues en teoría están
están cubiertos. Y esto es lo que me vas a preguntar, ¿no? Que ya te veo venir. Ya la tenía preparada. Dime. Es que ya te adelantas un poco. A mí lo de la difenicefalina, la verdad es que me suena bien. Hay otros países que ya van utilizándolo, ¿no? Que hay experiencia. Pero fíjate lo que le pasa a la gente de Vifor, que a mí a veces me da pena, porque gracias a ellos se vende más Resin Calcio que nunca. Y probablemente gracias a lo que se está hablando del prurito y de que va a venir difenicefalina, los gabapentinoides los estamos prescribiendo como nunca los nefrólogos. Porque nos hemos enterado, que yo era el primero que no me lo sabía antes, que los antihistamínicos no actúan en absoluto para el control del picor, sí para la sedación, pero sí nos hemos enterado que los gabapentinoides sí que podrían ser, como mecanismo intrínseco, sí que podría ser un fármaco a utilizar para el prurito. ¿Tú usas gabapentinoides? ¿Crees que está bien para nuestra población? Pues, mira, Emilio, la verdad es que los prescribimos y pienso que los prescribimos a la ligera. Obviamente es un medicamento que no está indicado para el prurito, o sea, lo estamos utilizando fuera de la ficha técnica y que por unos mecanismos el mecanismo de actuación de estas moléculas, sí que es cierto que mejoran el prurito. Lo que pasa es que si estos medicamentos los damos sin control, pueden tener problemas. Y sobre todo estos problemas se han visto en poblaciones especiales, que seguramente recordaréis o que os sonarán. Pacientes añosos, pacientes con comorbilidad, pacientes con fragilidad. Quiere sonar esa población, me quiere sonar un poco, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que esto estamos habituados en el día a día y esto es lo que tenemos en nuestras unidades de hemodiálisis. Pacientes complicados en el que si no estamos un poco actuando o vigilando la medicación con gabapentinoides, pues podemos tener problemas y problemas realmente serios. Pues sí que podemos pensárnoslo un poco mejor, ¿no? A la hora de prescribir. Vicens, tú participas, lo he dicho antes, en el grupo español de prurito. Yo estoy súper orgulloso de pertenecer a ese grupo porque en 2 años hemos conseguido 7 publicaciones en revistas europeas y también en la revista Nefrología. Y entre todos, y ayudándonos en la bibliografía también de otros autores, este grupo ha desarrollado un algoritmo que se convierte en el algoritmo de la Sociedad Española de Nefrología para manejar el prurito asociado a la enfermedad renal crónica. ¿Quieres hacer una pequeña presentación sobre este algoritmo y cómo ir manejándolo? Sí, claro, faltaría más. Mira, este documento yo pienso que es una cosa bastante importante desde el punto de vista nefrológico por varias cosas. Primero, porque hemos involucrado a los dermatólogos. Los dermatólogos, el prurito es como una creatinina de 1,5. Es una cosa que ellos sí que les ponen antihistamínicos y ya está. Conseguir un documento de consenso con esta sociedad ha sido un trabajo fundamentalmente para la gente que se ha dedicado más en el fondo a todo esto, pues bastante arduo, pero yo pienso que a nosotros nos ayuda y nos alivia un poco para saber qué tenemos que hacer con estos pacientes. Me gusta por 3 cosas. Primero, porque toca todos los aspectos. Diagnóstico o screening, medidas de diagnóstico y tratamiento. ¿Cómo se tienen que cribar a estos pacientes? ¿O cómo tenemos que saber si estos pacientes presentan prurito? Pues realmente no tenemos que hacer nada más que coger la pregunta 20 del KDQL y preguntarles si tienen una puntuación, porque es una escala cualitativa, preguntarles si han tenido prurito en las últimas 4 semanas. Con que tengan algo más de prurito, este paciente ya lo debemos de investigar. O sea, aquí no necesitamos determinaciones analíticas, tags, resonancias, nada. Simplemente con una pregunta ya podemos cribar a estos pacientes. Y después tenemos que ver al paciente que nos dice que tiene prurito. Lo fundamental es levantar la sábana y mirarle la piel. Mirar qué tiene en la piel. Si tiene lesiones cutáneas, probablemente atribuidas al rascado, se tendría que valorar por el equipo de dermatología. Si no, tenemos que descartar todas las causas secundarias de prurito, que esto básicamente con una analítica podemos saber si tiene afectación hepática, hematológica, algún proceso oncológico, etcétera, etcétera. Y si es así y se queda descartado, pues podríamos entrar dentro del diagnóstico diferencial de prurito asociado a enfermedad renal crónica. Entonces, vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo graduamos? Pues tenemos que graduar 2 cosas. Una cosa es la intensidad y otra cosa es la gravedad. Y para esto, más fácil todavía. Son escalas que tardas muy poco tiempo en pasarlas, que son una escala numérica de la clasificación de la intensidad del dolor, que es muy similar a la escala analógica visual,
o la escala de gravedad, una escala que nos permite clasificar a los pacientes en tres grupos de pacientes. ¿Cuál es el único inconveniente que le veo yo a este, pero que en la práctica clínica se puede solucionar? Que el prurito subjetivo cambia, depende de las circunstancias. Pero básicamente nosotros lo que hemos hecho en nuestra unidad para saber nuestra prevalencia, la intensidad y la gravedad es que de una manera práctica lo hacemos durante una semana y cogemos un promedio. Tampoco lo hacemos tan mal, porque los estudios pivotales lo hicieron 4 veces. O sea que tan mal tampoco lo hacemos. En función de la gravedad, pues podríamos decir si el prurito es leve o moderado. Y aquí viene la clave. A los pacientes leves, estos hay que tratarlos pues como los estamos tratando como ahora, pues que si la diálisis, control del calcio, fósforo, medidas o cremas hidratantes, emolientes, esto es básico. Pero ya aquellos que tienen el prurito moderado grave, aquellos que no se escapan, pues nos da una buena opción, porque hasta la fecha difenicefalina es el único medicamento indicado para el tratamiento del prurito. Todo lo demás lo podemos vestir como queramos, pero no está indicado para esto y lo estamos dando fuera de la ficha técnica. Pero es que además es más fácil, porque difenicefalina va a ser un medicamento, cuando salga en el mercado, que se va a dar intradiálisis. Al finalizar la sesión de diálisis 3 veces a la semana, se administrará por la vía venosa y ya está. En el caso de que no responda a difenicefalina, pues se consideraría un prurito refractario y tendríamos que valorar otras opciones como la terapia concomitante con rayos ultravioleta. Pues yo creo que queda claro. El diagnóstico lleva menos de un minuto, con lo cual que nadie no haga el diagnóstico por falta de tiempo, porque con un minuto realmente podemos tener mucha información. Y además es muy práctico porque indica, primero, descartar otras causas de picor y después, en el caso de que sea el prurito grave, un algoritmo de tratamiento muy práctico, ¿no? Difenicefalina de momento pues no está en España. Yo creo que no va a tardar, pero de momento no está. Con lo cual, así en bloque como país no tenemos experiencia, otros países sí, pero sí que varios centros se han unido a un programa de acceso temprano y como llevamos esperando un tiempo, ya parece que se han formado resultados de un grupo muy nutrido de pacientes. ¿Tú tienes algo de información al respecto, Vicens? Sí, de hecho, mañana se presentará. Esto es un trabajo multicéntrico que básicamente ha liderado Carlos Narváez de Cádiz, y en el que hemos participado sobre todo distintas comunidades autónomas, Asturias, Santander, Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía, en el que se ha visto cuál ha sido la experiencia a nivel nacional del uso con difenicefalina en el programa Early Access, un medicamento que se daba para estas situaciones fuera o como uso compasivo en su momento. Pues no os voy a enseñar muchas cosas, básicamente por lo que he comentado. Primero, por respeto a Carlos, que es el que un poco ha elaborado todas estas diapositivas. No le hagas spoilers tampoco. No, solo di lo más importante. Pero solo os voy a poner un poco las conclusiones que sacamos en el abstract. Y es que los resultados, a las 3 semanas ya hay un 50 y pico % de pacientes que tienen una disminución significativa de la intensidad y de la calidad de vida. A las 4 semanas este incremento llega a ser del 70%, pero es que a partir de los 3 meses, prácticamente el 90% de los pacientes que toman o que tomaban o que se les prescribió difenicefalina mejoraron la sintomatología del prurito. Pero es que además consiguieron que la tolerancia fuese relativamente buena, pero que es que además consiguieron disminuir el uso de antihistamínicos, que de hecho tampoco tiene ningún sentido por lo que hemos hablado. La verdad es que mañana vamos a tener que ir a ver a Carlos, a ver cómo nos presenta. Me gusta además que sea un estudio multicéntrico donde han participado centros de todo el país, como dices, y yo creo que pronto esto va a ser una gran opción. La verdad es que me has convencido, Vicens. Y yo, yo trabajo en Asturias, allí ni acceso temprano ni nada. Nosotros no hay manera de conseguirlo. Sí que se pudo poner un paciente, pero se acabó. Pero desde que esté comercializado, pues sin duda iremos tratando. Hasta ahora, o en este momento, lo que podemos es diagnosticar, porque así ya lo tenemos. Tendremos que volver a preguntar otra vez cuando llegue el momento, porque esto, como dices, es subjetivo. Yo igual puedo tener muchísimo picor y dentro de 3 meses, ¿no? Pero ahí estamos por delante. Gracias por vuestra presentación. Y ahora a la audiencia, pues le vamos a dar una oportunidad también para que os pregunte, ¿no? A ver si tiene alguna duda sobre cómo manejar estos problemas que de los pies a la cabeza afectan
a los pacientes con enfermedad renal crónica y especialmente a aquellos que están en hemodiálisis. Emilio, creo que por cuestión de tiempo solamente una pregunta. ¿Solo una pregunta? No he mirado el reloj, ¿sí? ¿Una pregunta que queráis hacernos? ¿Nada? Pregunto yo, ¿estamos preguntando a los pacientes si tienen picor? ¿Alguien hace una actitud proactiva a la hora de intentar diagnosticar picor? Porque el potasio ya lo vemos en los análisis, esto no hace falta ir a por ello, esto ya lo vemos cada vez. Pero en relación al picor, ¿alguien que se anima a decirnos si realmente tiene una actitud proactiva para el diagnóstico? Yo creo que adolecemos, y esto es un poco lo que ha dicho la encuesta, que de forma muy importante los nefrólogos hemos contestado. Hemos intentado escurrir el bulto porque es más fácil, no teníamos soluciones, pues si no tengo una solución, ¿para qué voy a preguntar si luego me va a poner en un compromiso, ¿no? Muy bien, pues en aras de cumplir el tiempo, Ichi, Vicens, gracias por venir, gracias por estar y felicidades por vuestra presentación. Muchas Gracias. gracias.